El primer científico que nos habló de los arquetipos en el ámbito de la psicología fue el psiquiatra suizo Jung. Él revolucionó todo el modo teórico y clínico de abordar esta ciencia, que en realidad lo que hace es enfatizar la importancia del inconsciente sobre el consciente, de lo universal frente a lo individual y del inconsciente colectivo frente al inconsciente personal. Es una manera de ver cómo la proyección de algo general nos puede influir en lo individual, en lo más íntimo de nuestra esencia vital, ¿no? Os voy a leer un par de párrafos de mi libro y lo vamos a ver muy claramente. Los arquetipos son los contenidos o estructuras de ese inconsciente colectivo, patrones de naturaleza universal, campos comunes relacionados con experiencias que se producen a lo largo de la historia en los distintos pueblos, en épocas diferentes o en diferentes culturas. Son experiencias comunes que crean esos arquetipos. Por ejemplo, el viejo sabio o la vieja sabia, el arquetipo del ánima, el de la sombra que nos persigue. Estos arquetipos causan un impacto directo en el conjunto de la psicología de los seres humanos, pero afecta de manera diferente a cada uno de nosotros, a cada uno de los inconscientes individuales. Podemos decir que son modelos psicológicos, emocionales, conductuales, de relaciones, que influyen en nuestra forma de entender y de actuar en la vida. Los arquetipos recogen sabidurías populares, recogen esas historias comunes a todas las culturas, a toda la humanidad, y se ejemplifican, por ejemplo, en el padre o en la madre, en el niño, en el amante, en el guerrero o en la guerrera, como decía, en la persona sabia, mujer u hombre. Todos forman personajes de nuestras historias comunes. Si miramos en la sabiduría popular que nos rodea, seguro que encontramos el mito, el héroe o ese cuento de hadas que es común en todos los pueblos, pero cuyo mensaje es común, es uno solo, ¿no? Por ejemplo, hay arquetipos que todos vivimos a lo largo de la evolución de nuestra vida, ¿no? Yo cuando era más joven pues me sentía guerrera porque era una mujer que luchaba por mi independencia, por mi libertad, por la igualdad, por una serie de conceptos que hoy día sigo luchando por ellos, pero ya quizás desde la sabiduría que te dan los años, las experiencias y la convivencia, ¿no? Entonces antes podría ser el arquetipo de la mujer guerrera y ahora pues soy la mujer sabia, la pitonisa, quizás la bruja, que ya ha ido aprendiendo con el tiempo y ha llegado a otro tipo de forma de entender la vida. Pero eso supone evidentemente una evolución del alma, una evolución de la experiencia de cada uno. Y en definitiva lo que vamos buscando es una armonía y un equilibrio en nuestras vidas entre el exterior y el interior. Es como el yin y el yang. Todos tenemos esa doble versión. Todos tenemos una parte masculina y todos tenemos una parte femenina. En algunos predomina más una y en otros predomina más otra, pero todos lo tenemos. Todos tenemos una parte femenina y todos tenemos una parte masculina más desarrollada o menos. La existencia de una son fuerzas opuestas. La existencia de una depende de la existencia de otro. Y son fuerzas que se van a veces
no digo que choque, ¿no? Sino que produce una dualidad que en interacción es lo que nos da en realidad esa armonía a la que todos pretendemos, esa sensación de equilibrio, de paz interior, de sabiduría que te da la edad. En definitiva, sentirse sin filia ni fobias en esta vida. Ni todo es blanco, ni todo es negro. Hay que tener una cierta ecuanimidad en esta vida, porque a veces lo que predomina son los tonos grises. Por eso no siempre tenemos verdad, tenemos razón. Nosotros, cada uno tiene su verdad, pero el cementerio está lleno de personas que tenían la razón. Por lo tanto, a veces no siempre tenemos que pelear tanto por demostrar cuál es nuestra razón, cuál es nuestro posicionamiento, cuál es nuestra verdad, porque a veces ni es blanco ni es negro, sino que todos tenemos razón y todos estamos equivocados. Es una manera de buscar siempre el equilibrio. Como se suele decir, entre dos, cuando uno no quiere, no hay pelea, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, en esa proyección de lo que la vida, la sociedad, la familia, los demás lanzan sobre nosotros, en esa colectividad, cuando te llega a ti, tú tienes que intentar hacerla a tus necesidades vitales. Lo voy a intentar explicar en mi caso personal con la figura de la Gran Madre, ¿no? Con el arquetipo de la Gran Madre. Yo siempre pensé que en cierta manera mi padre condicionaba mi vida, porque bueno, los problemas típicos que hemos tenido todos de adolescentes, pues yo lo tenía con mi padre, no con mi madre. Mi padre siempre era el que imponía las normas, había que llegar a tal hora, los fines de semana no se salía con la pandilla, o los miles de problemas que hemos tenido todos, que claro, hoy visto con el tiempo pues no son problemas, pero entonces nos parecían graves problemas. Con el tiempo me fui dando cuenta que yo era muy similar a mi padre y que en realidad la que me coartaba de alguna manera mi independencia era mi madre, porque mi madre siempre ha tenido muchos miedos. Mi madre era una montaña de miedos y a mí eso me daba miedo. Yo no quería repetir el patrón de mi madre de mujer que sufría por todo. Evidentemente mi madre tenía una causa que lo justificaba todo, ¿no? Mi madre y mi padre, porque ellos perdieron un hijo cuando yo nací. Yo tenía 3 meses cuando mi hermano con 5 años murió. Entonces, si nuestra personalidad la formamos desde 0 a 7 años, imaginaos mi personalidad, ¿cómo se formó? Pues viviendo la tristeza de la pérdida de mi hermano. Entonces a mí eso evidentemente se me quedó incrustado en el alma, lógicamente. Esa sensación de tristeza en mi casa, evidentemente yo la sufrí. Quizás eso sea uno de los motivos, y estoy convencida de que así es uno de los motivos por los que yo no he querido tener hijos, porque he visto sufrir a mis padres y sobre todo he visto el miedo de mi madre, el miedo de que le volviera a pasar a alguno de sus otros hijos aquello que ya le ocurrió. Yo en el fondo siento un poco que soy el alma de mi hermano, de aquel hermano que se fue justo cuando yo nacía. Entonces mis padres pasaron de la alegría de tener a su tercera hija, en este caso la primera niña, a la tristeza de perder a su hijo. Entonces yo me siento un poco como que he recogido el alma de mi hermano. Y yo de pequeña lo único que quería era ver alegría a mi alrededor, porque realmente lo que veía era tristeza. En esa sensación del miedo yo no la quería volver a vivir, y por eso quizá mi vida ha estado dirigida a buscar siempre la felicidad, la alegría, la risa y el tirar para adelante. Yo siempre digo que hay que actuar, y que si se tiene miedo hay que actuar con miedo. Los miedos solo se superan afrontándolo. Entonces, ese querer romper con los miedos de mi madre me hizo a mí luchar en cierta medida con el arquetipo de la Gran Madre. La Gran Madre
siempre tiene, como todo, ¿no? Como hablaba del yin y del yang, todo tiene su dualidad, tiene a la buena madre y a la mala madre. Entonces cuando nosotros somos pequeños, generalmente siempre vemos a la gran madre, nunca vemos a la mala madre. Y toda madre tiene esa otra parte negativa, a veces más pronunciada y a veces menos. En mi caso, mi madre es maravillosa, pero su parte mala era sus miedos, no era algo que ella quisiera transmitirme, pero lo estaba haciendo. Por tanto, con 41 años decidí hacer algo que rompiera con mi vida, porque me sentía asfixiada. Y entonces pues me fui a vivir a París a hacer un curso de posgrado en la universidad, y aunque solo fueron 5 meses, pero me sirvió para desvincularme y para cortar el cordón umbilical con mi madre y para darme cuenta de lo que realmente yo quería en la vida. Mi madre sigue siendo maravillosa y yo he superado todos los miedos de mi madre, afortunadamente. Sin embargo, ella me ha transmitido otros muchos valores, por ejemplo, mi sentido de la independencia, porque tanto mi abuela como mi madre vivieron en una época en que lo normal era el maltrato, lo normal era pues la transparencia de la mujer, porque la mujer solo estaba para tener hijos, para criar hijos y para aportar a la casa lo que se pudiera, y de ahí no se podía escapar. Entonces yo, ante esa situación de la mujer en mi familia, con otras mujeres de mi familia, yo sabía lo que no quería ser cuando fuera mayor. Yo no sabía qué quería ser, si quería ser maestra, doctora, yo nunca quise ser nada, yo solo quise ser una niña feliz. Pero yo sabía lo que no quería ser, y yo no quería ser una mujer dependiente de un hombre. Si yo me quedaba sin un hombre, o si yo no conseguía tener pareja, yo no podía estar dependiente de alguien. Por eso yo siempre luché por tener mis estudios, por tener mi trabajo, por tener mi libertad financiera, mi independencia económica, por no necesitar a nadie, no solo a un hombre, sino a nadie, que yo pudiera disfrutar de mi soledad y equivocarme, pero disfrutar incluso de esa equivocación, porque esa equivocación me iba a hacer crecer y me iba a hacer superarme cada día. Por tanto, y resumiendo, los arquetipos que existen en todas las sociedades, en todas las culturas, nos ayudan a identificarnos con lo que somos, con lo que queremos ser y sobre todo con lo que no queremos ser. Y por eso hay que luchar cada día. Yo cada día lucho por superar mis miedos, por no necesitar a nadie, por ser independiente y sobre todo por hacer lo que me sale del alma.